Hay un texto que compartimos ayer, que dijimos lo íbamos a compartir, ¿cuánto? Toda la semana. Y es la cápsula. ¿Y cuál es el texto de la cápsula? Juan 10:10. Amén. Y dice el texto, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ayer hablamos del ladrón, pero hoy vamos a hablar de lo primero que hace el ladrón: hurtar. Hurtar es robar. El ladrón trata y hace lo posible por robarnos el cariño de las personas, por robarnos a nuestros hijos, por quitarnos a nuestros padres. Y aunque él ganó en parte una batalla en el Edén, porque cuando el hombre pecó, la muerte se introdujo, y hoy no hay dolor más grande en el ser humano que cuando le roban a un ser querido. Pero a veces el ladrón roba la familia. A veces nos roba compañeros de trabajo. Y todo el tiempo él trata de ¿qué cosa? De robar, de robar. Pero recuerda que el texto dice, el ladrón no vino sino, él está esperando para hurtar. Pero si tú y yo no le damos entrada, se queda como vestido, pero no va a la fiesta. Y ese es nuestro gran desafío. Cada día no dejar que el ladrón nos robe nada. Y ese es el desafío en esta noche. Que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, no permitir que el ladrón nos robe nada. Y la temática hoy, y ya estamos en el tema de hoy, es un pasaje muy, muy lindo y está en el libro y en el Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 21, a partir del versículo 1 al 11. Y es un texto que hemos visto muchas veces, hemos leído quizás muchas veces, pero en medio de toda esa historia, y era lo que iban a representar los muchachos hoy, lo principal es que con la entrada de Jesús en Jerusalén, la promesa de un Salvador empezaba a ser realidad. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Hasta ahora Jesús había estado por distintos lugares haciendo milagros. Hacía poquito había hecho el milagro de Lázaro. Pero ahora Jesús está entrando en Jerusalén con una resolución. Ya no le preocupa lo que van a hacer con él. Y dice que ese momento fue muy, muy especial, porque él mandó a los discípulos para que buscaran ¿qué cosa? Un lugar donde había un asna con un pollino. Y usted dice, bueno, ¿y por qué los dos? Porque la profecía de Zacarías 9:9 dice que tenía que ser el asna con el pollino. Y cuando Jesús manda a buscar, dice, tráiganmelos. Usted puede leer el texto. Tráiganmelos. ¿A cuántos? A los dos. Él iba a usar, no me pregunte por qué, él pidió a los dos, pero él no quería que hubiera ninguna confusión con que la profecía de Zacarías 9:9 se cumpliera a plenitud. Porque la profecía decía, el asna y su hijo. En este caso, el pollino. Ahora, no solamente fue eso. Cuando usted lee el versículo 3, dice que él le dijo a estos dos discípulos, no dice el nombre de los que mandó, podemos pensar en cualquier discípulo, pero les dijo, y díganle que el Señor los manda. Es la única vez en la Biblia
donde Jesús se revela como el Señor. Hasta ahora Jesús decía el Hijo del Hombre. Ahora Jesús dice el Señor. ¿Qué está queriendo decir el Señor, Jesús en ese momento? Que ya Él no le preocupa nadie. Que todo el mundo sepa quién es Él realmente. Ahora, la entrada de Jesús, cuando leo mi Biblia, dice la entrada triunfal. ¿En la de ustedes no dice lo mismo? Quizás ahora les cueste un poquito más de trabajo leerla. Pero dice la entrada triunfal. Ahora yo quiero que imaginen ese momento. La entrada triunfal. Siempre que un rey, siempre que un gobernante, siempre que alguien del ejército entraba en una ciudad, entraba con autoridad y con poder. Y esa autoridad y poder se reflejaba con caballos, con carros de guerra. Y ahora la entrada triunfal es en un asno. ¿Sabían que el asno es uno de los animales más dóciles que hay? Y que se complace de manera especial en servir. Y que toda su vida el asno se usa ¿para qué? Para trabajar. Usted nunca ha visto a nadie llevando un asno a una fiesta para que el asno se divierta. El asno a veces malamente le dan comida, pero todo el tiempo lo que le dan, ¿qué cosa es? Trabajo. Y Jesús entra montado en un asno. Los poderosos entraban en caballo. Pero Jesús entra en un asno. No hay señal de humildad más clara de nuestro Señor que esa. Él estaba claro que su entrada tenía que ser diferente en Jerusalén. No podían confundirlo con un rey terrenal. Y saben, abro un paréntesis en este punto. A veces me pregunto, ¿cómo entramos nosotros a la iglesia cuando llegamos el sábado o cualquier otro día? ¿Entramos como los reyes de los tiempos antiguos? ¿O entramos como Jesús, con humildad, con sencillez, con la disposición solamente de servir? ¿O se brota de nosotros la arrogancia? Mi ejemplo es Jesucristo. Y Jesucristo entró en Jerusalén de manera humilde. Por lo tanto, en mi trabajo yo tengo que ser ¿qué cosa? Humilde. En mi familia yo tengo que ser ¿qué cosa? Humilde. Con mis hermanos tengo que ser ¿cómo? Humilde. Porque la humildad es una cualidad del cielo. Es una cualidad de mi rey. Si yo quiero parecerme a mi rey, porque soy hijo del rey o hija del rey, amén, tengo que tratar de hacer lo que el rey hacía. Y el rey entró de una manera sorpresiva. Ahora, lo interesante es que cuando usted lee el relato allí en Mateo, Jesús, para algunos, era el rey, y por eso decían, Hosana, el hijo de David. Pero para otros, cuando le preguntan allí en el versículo y contesta en el versículo 10 y respuesta en el versículo 11 de Mateo, dice que era un profeta. Es decir, entre las mismas personas no sabían quién es. Ahora Jesús vino y es un salvador ¿para cuántos? Para todos. Para todos. Jesús no hace acepción de personas. Y hay una historia en la Biblia que ocurrió apenas 2 o 3 días antes de esta entrada de Jesús. Y ocurrió cuando Jesús entró en Jericó. Y es la historia de Zaqueo. Y está muy a colación con esta entrada humilde de Jesús
Porque dice la historia que está en Lucas 19, versículos del 1 al 10, que Zaqueo era un jefe de publicanos. Los publicanos de por sí nadie los quería. Porque ustedes saben que las personas que vienen a cobrar nadie los quiere. Usted quiere que lo amen, no le cobre a nadie nada. Pero si alguien le debe algo y usted va a cobrárselo, se va a convertir usted en su enemigo. No importa si usted se lo prestó, si usted se lo dio, como sea. Pero cada vez que lo vean, ya van a poner... Y hay veces que la persona hasta molestos se ponen. Cuando los molestos tenían que ser uno que fue el que le prestó el dinero. Pero eso pasa. Ahora imagínense que Zaqueo no solamente era publicano. Dice la Biblia mía por lo menos que era jefe de publicanos. Es decir, si los publicanos explotaban, ellos tenían que explotar por ellos y por lo que el jefe le pedía que explotaran. Esa es la realidad. Y allí estaba Zaqueo. Pero Zaqueo se entera de que Jesús va y entró a Jericó. Y algo motiva dentro de Zaqueo ver a Jesús. Porque algo estaba sintiendo Zaqueo en su vida, en su interior, que necesitaba de Jesús. Quizás Zaqueo en algún momento, la Biblia no lo dice, es algo que puedo, como decimos, pensar. Recuerden que Mateo también, ¿qué cosa era? Publicano. Y fue una de las personas que Jesús solamente lo miró. ¿Y qué hizo Mateo? Siguió a Jesús. Y puede que él haya dicho, y a lo mejor yo también puedo. Saben, muchas veces las personas nos dicen a nosotros que lo que hemos hecho no nos permite acercarnos a Dios. Que lo que hemos hecho en nuestra vida es tan terrible que no tenemos acceso a Dios. Mentira del enemigo. Hay un Salvador para todos. Amén. Y Dios abre espacio para toda persona. Dios no hace acepción de persona. Es truco y engaño del enemigo mostrarte de que tú no tienes acceso, que lo que hiciste no tiene perdón. Por eso es tan difícil entender el amor de Dios. Porque para ti, para mí como humanos, cuando alguien hace determinadas cosas, terminó. No tiene acceso. Pero un buen día nos enteramos que allá en la prisión aceptó a Dios y ahora es cristiano. Y usted dice, ¿eh? Nos cuesta. Porque la gracia y la misericordia de Dios no tiene límites. Ese es el Dios que conozco. Ese es el Jesús que conozco. Y parece que Zaqueo de alguna manera estaba identificado con eso. Y Zaqueo tiene la mayor decisión de su vida, ver a Jesús. Ahora, Zaqueo era muy parecido a mí. Era bajito de estatura. Y saben, recuerdo que muchas veces cuando tenía 15, 16 años me decían, no te preocupes, Luis. A veces mi familia me decía, Luisito, no te preocupes que un poquito más adelante tú creces. Uno crece hasta los 25 años. Era, pienso, para darme consuelo. Porque yo me di cuenta que después de los 18, 19, no añadí ni una pulgada. Porque no podemos hacer nada. Y Zaqueo tenía ese problema. Y dice la historia que Zaqueo busca allí un árbol, un sicómoro, y allá se sube. Imagínense un jefe de publicanos con todas aquellas ropas de aquellos tiempos y chiquito, cuánto trabajo habrá pasado para subirse allí. Porque además a él no le ayudaba. ¿Quién? Nadie. Las personas lo miraban a él y más bien lo ofendían. Pero ese día Zaqueo había tomado una decisión. Y mis hermanos, la historia es muy conocida por todos nosotros. Zaqueo está allá arriba tratando de ver a Jesús y Jesús es quien lo encuentra. Y le dice, Zaqueo, baja de ahí porque hoy voy a estar ¿dónde? Voy a posar en tu casa. ¿Saben? El relato de la historia de Zaqueo es de los más espectaculares que hay. Es la única vez que Jesús mismo se invita.
Porque Él le dice, hoy voy a estar en tu casa. Y en esta noche, Jesús nos está diciendo a cada uno de nosotros, si abrimos la puerta de nuestro corazón, hoy quiero estar en tu casa. Amén. Y estar en tu casa es estar en tu vida. Amén. Estar en tu casa es compartir contigo la vida que estás llevando, que a lo mejor no es tan buena, que a lo mejor no es tan espectacular, que a lo mejor ni tú mismo quieres llevar esa vida. Pero en esa vida Jesús quiere acompañarte para que tú transformes esa vida. Amén. Para que tú puedas cambiar esa vida. Y eso en Zaqueo estaba claro. Y Zaqueo inmediatamente bajó y acompañó allí a Jesús. ¿Y cómo se habrán sentido las personas cuando Jesús iba con Zaqueo por la calle? A Zaqueo no lo quería nadie. ¿Tú no te ha pasado que a veces puedes encontrarte con una dama que se ha dedicado a un desorden en su vida y es una prostituta? O alguien que ha convertido su vida y es un homosexual y tú tomas distancia porque esa persona no es bueno que te vean con esa persona. Jesús no le interesa con qué persona Él se junta, porque Jesús es salvación. El asunto no está en hablar con la persona. El asunto está en ayudar a ofrecerle a esa persona una transformación en su vida. Amén. Y eso es lo que hacía Jesús. Y Jesús fue con Zaqueo, fue allí a su casa. Y de buenas a primeras Zaqueo dice algo espectacular. Yo no me atrevo a decir lo que dijo Zaqueo. Pero cuando tú estás agradecido a Dios y ves y sientes el amor de Dios, tu vida es diferente. Zaqueo le dice, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Zaqueo violenta la ley de Levítico. Porque cuando usted lee la ley en Levítico, dice que a los pobres se les daba algo. A veces cuando se sembraba y ya se recogía todo, el rastrojo no se podía recoger, se dejaba ¿a quiénes? A los pobres. Era ley. Pero ahora Zaqueo está diciendo, la mitad de mis bienes, ¿para quién? Para los pobres. Y a Zaqueo le pareció poco eso. Y ahora Zaqueo dice, y voy a cuadruplicar todo lo que he robado, a los que se lo he robado. La ley decía que usted solamente tenía que restituir y darle un quinto más. Y ahora Zaqueo dice que va a dar ¿cuánto? 4 veces. Usted se imagina que lo que alguien le robe, venga un buen día y le dice, ¿se acuerda que yo le robé? Pero ahora yo le traigo 4 veces. Porque a todos de alguna manera en algún momento nos han robado. En algún momento alguien, y usted a veces ni lo sabe, y a veces la gente nos roba tan elegantemente que nosotros hasta le agradecemos y no supimos ni que nos robaron. Sí, a veces pasa mucho eso. ¿Es así o no es así? Sí, amén. Esa es la realidad. Pero ahora se aparece alguien de esas personas y me dice, mire, como yo le robé a usted, aquel día yo le robé $200, aquí tiene usted 800. Te dice, se volvió loco. Porque yo ni sabía que me había robado. Me fui tan contento que pensé que hasta que me había dado. Pero Zaqueo había conocido al Salvador. Y cuando tú conoces al Salvador, tu vida cambia. Tu vida tiene otro sentido. Tú eres tan agradecido que tú lo que deseas es hacer por los demás. Porque eso es lo que nos motiva a la salvación. La salvación no es para que tú cambies solamente. Es para que tú puedas llevar a otras personas a los pies de Jesucristo. Mis hermanos, Zaqueo entendió que Jesús era el Salvador del mundo. Y por eso Jesús le dice, yo he venido a buscar, en Lucas 19:10, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé el concepto que tienes de tu vida, pero yo sí tengo muy claro el concepto de la mía. Yo soy de lo que se había perdido. Y agradezco mucho, mucho a Dios que Dios tuvo la delicadeza, la gentileza, la misericordia y la gracia de darme vida nuevamente. Amén. Y eso lo hace Dios nada más. Por eso en esta historia, mis hermanos,
podemos ver lo que Jesús es capaz de hacer por las personas. Pero a veces leemos estas historias son bíblicas. Pero cuando conocí la historia de Alexander, y él está aquí con nosotros, creo que su hijo también está acá. A veces hay cosas de nuestro pasado que quisiéramos cambiar. Yo no sé si a ti te pasa, hay cosas de mi pasado que si yo pudiera, yo lo borrara, pero no puedo borrarlo. Y a Alexander le agradaba tomar, disfrutaba tomar. Y hoy yo no estoy dando el testimonio para exaltar lo que a Alexander le gustaba. Estoy dando el testimonio porque él pudo conocer a Jesús. Y en medio de esa realidad, Dios de alguna manera fue usando personas para que él conociera de Jesús. Y a veces venía a la iglesia en una condición tan difícil que para muchos quizás lo mejor era que se fuera. Pero mi consejo, y lo he experimentado en mi vida, si la persona está tranquila y no está haciendo problema en la iglesia y está ahí sentadito tranquilo, déjelo tranquilo. Porque a veces el Espíritu obra de formas que nosotros desconocemos. Y hace cambios en las personas que tú y yo no somos capaces de entender. Y a veces cuando sacamos a alguien y no está haciendo nada, estamos limitando el poder de Dios. No digo que cuando alguien está haciendo lo incorrecto dentro de la iglesia, lo mejor es sacarlo. Pero si está tranquilo, si está ahí, no está molestando a nadie y solamente está quieto, déjelo ahí. Porque a Alexander lo dejaron ahí. Y él se mantuvo. Y un día, él entregó su vida a Jesús. Hoy tiene su familia, está peleando con su familia para que su familia conozca a Jesús. Algunos ya han tomado decisiones, pero sé que lo más importante es mirar al Señor en la cruz. Amén. Nuestra fortaleza está en entender que necesitamos un Salvador. Amén. Y que ese Salvador es para todos. Amén. Que no hace acepción de personas. No la hizo con Zaqueo, no la hizo con Alexander, no la hizo conmigo y no la hace con ninguno de los que están aquí presentes. Por eso, mis hermanos, aunque hoy quizás no es el mejor día por las condiciones que están, pero tú y yo tenemos la luz del mundo. Y esa luz del mundo resplandece en todo momento en nuestra vida. Y Jesús, con su presencia, trae algo más importante que la corriente. Trae salvación y vida eterna. Y si Él trae eso, en esta noche te está ofreciendo también a ti y a mí eso. No permitamos que nada ni nadie nos quite el gozo de la salvación. Amén. Yo en lo personal quiero orar ahora en este momento por cada persona que quiera renovar en esta noche su pacto con Jesús. Quizás a veces el tiempo dentro de la iglesia, las costumbres dentro de la iglesia, nos acomodamos a la iglesia. Pero hoy el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a levantarnos en el nombre del Señor. A hacer lo que el Señor quiere, que es salvación y vida eterna. Y ofrezcámosle a otras personas eso que un día alguien nos ofreció a nosotros. Porque la gran mayoría de los que estamos aquí, quizás muy pocos están porque alguien de la familia y la otra parte de la familia y así llegó. Pero muchos de los que estamos aquí es porque alguien se detuvo con nosotros y aún no vio lo que estaba externo en nosotros. Pudo ver un poquito más en nosotros. Pudo creer en nosotros
y pudo entender que tú y yo podíamos también creer en Jesús. Que esa sea la expectativa de cada uno. Por eso te invito a que si quieres renovar tu pacto en esta noche, y si la entrada triunfal de Jesús hace más de 2000 años era para proclamarse como rey, pero no lo entendieron como rey, querían un rey que los liberara del yugo político, y Él venía con un reinado espiritual. Si en esta noche tú y yo queremos aceptar nuevamente a ese rey espiritual, solamente te pido que ahí donde estás te puedas levantar, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle a Dios para que Él sea el que se manifieste en tu vida. Quizás hay alguien más que desea hoy quizás ir un poquito más lejos y está tan agradecido por lo que Dios hace y por lo que Dios está haciendo, que quiere dar un pasito más adelante. Y si aún su vida no está organizada con Dios, quiere hoy públicamente decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Amén. Quizás no como Zaqueo, quizás no como Alexander, pero estoy como yo, deseando que tú puedas hacer el milagro también en mi vida. Amén. Ese Jesús está disponible. Por eso no sé si alguien en esta noche quiere venir hasta acá. Yo voy a orar por él especialmente, o por ella, porque mi deseo es que el Espíritu de Dios te pueda tocar, pueda hacer el milagro en tu vida, pueda transformarte y pueda hacer de ti lo mejor en este lugar. Y los que estamos aquí podamos resplandecer para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Oramos. Amante Padre, Señor, nadie como tú para conocer nuestras vidas. Sabes que muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos caído, pero Señor, hoy Jesús está entrando en este lugar. Amén. Y le estamos recibiendo, le estamos abriendo nuestro corazón para que Él pueda obrar y hacer lo que Él entienda. Porque si Zaqueo tuvo su oportunidad, también cada uno de nosotros quiere y desea esa oportunidad. Amén. Por favor, Señor, permanece en este lugar. Sabes que los hermanos han hecho un esfuerzo muy grande para estar aquí hoy. Pero mañana va a ser un desafío. Pero mañana, Señor, vamos a entender que hay un Salvador que sana. Mientras llega el día de mañana, llénanos con tu Santo Espíritu. Amén. Bendícenos, Señor, de tal manera que no haya confusión, que tú estás a nuestro lado. Amén. Que tú estás haciendo la obra en nuestra vida. Amén. Que de alguna forma tú estás haciendo lo que viniste a hacer desde hace más de 2000 años. Amén. Señor, que podamos creer que todavía hay Dios en Israel. Amén. Que en medio de nuestras aflicciones, de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, podamos mirar al cielo y más allá del dolor podamos ver tus promesas. Y tus promesas son salvación y vida eterna. Amén. Señor, que esa sea la experiencia de cada persona aquí. Y al llegar a nuestra casa y recostemos la cabeza y quizás por alguna razón hay lágrimas que salgan de nuestros ojos, Señor, podamos decir: gracias, Señor, porque aún no te has ido de mi lado. Amén. Aún estás conmigo y seguirás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.